Día para todos y todas, mi nombre es Santiago Rodríguez y hoy les voy a presentar tres autores y autoras del pensamiento crítico. El primer autor que vamos a ver es Pierre Bourdieu, que es un filósofo francés de una familia obrera que se encarga de redefinir los conceptos y las prácticas epistemológicas de la sociología con diferentes conceptos como por ejemplo puede ser el de los campos o también más principalmente digamos el de hábitus, el de la reproducción social y el de los herederos y milagrosos. Esto definido dentro, digamos, de un proceso de cuestionarse las prácticas tanto de las instituciones sociales, en especial la escuela, siendo esta un escenario que reproduce las brechas sociales entre proletarios y burgueses, convirtiendo, digamos, las prácticas educativas en procesos de reproducción de un sistema hegemónico y en un proceso de liberación y emancipación de la raza humana. Por otro lado, tenemos a Aníbal Quijano, que es un pensador de Perú, de la zona rural del Perú, que se enmarca, digamos, de profundizar esta noción de Bourdieu y buscar, digamos, elementos que a Bourdieu, por su contexto social, no pudo llegar a comprender, como por ejemplo las cuestiones de la raza. Elementos bastante marcados dentro de nosotros como latinoamericanos, siendo los elementos que funcionan como conceptos de la modernidad colonial para justificar sus prácticas coloniales dentro de los territorios subalternos como es América Latina, África e incluso Asia, siendo América Latina la principal víctima, digamos, de todo este proceso colonial de la modernidad, donde pues más de 35 millones de personas fueron exterminadas y acabando con grandes culturas y grandes civilizaciones que habían sido construidas en ese territorio. Así que él menciona el concepto de raza como uno de los más principales para comprender las dinámicas sociales y a partir, digamos, de esta raza es que se justifica todo el proceso de la modernidad colonial a partir de la colonialidad del poder, que es un ejercicio de dominación de las élites europeas, de las élites blancas, se lo va a denominar así, dentro de los territorios subalternos. Y a partir de ahí es que surge el concepto de la subversión cultural como ese horizonte de posible emancipación del ser humano, siendo la apropiación identitaria de las culturas, de los elementos de la raza que nos componen como latinoamericanos y a partir de darle un enfoque trascendente de superación del sistema social, pues se puede transformar esta práctica colonial y capitalista. Y por otro lado tenemos a Silvia Cusicanqui, que es una socióloga boliviana que es descendiente de Tupac Yupanqui y que pues ella menciona, digamos, dentro de su contexto de Bolivia, que es un contexto mayoritariamente indígena, que existen diferentes tipos de conceptos para entender las dinámicas propias de la comunidad boliviana y de las comunidades indígenas, siendo principalmente la violencia colonial, el chic-ixis y la biografía como un elemento pedagógico. Es a partir, digamos, de la violencia colonial que se puede manifestar de diferentes formas, tanto de forma interétnica de las personas mestizas o blancas hacia las comunidades indígenas, o incluso las propias comunidades indígenas pueden desarrollar un proceso de violencia colonial interno rechazando sus prácticas y su forma de identidad. También ella rescata entonces el concepto de chic-ixis, que es un concepto de mestizaje sin necesidad de fusionarse, es decir, un mestizaje que reconoce las diferentes influencias sin negar ninguna de ellas. Y por último menciona que por esta misma razón es importante la biografía como una pedagogía, es decir, a partir de los conceptos biográficos, del reconocimiento propio, del autoconocimiento, un proceso de aprendizaje y de reconciliación y superación de esta violencia colonial, especialmente la interna. Es así que podemos ver, digamos, diferentes dinámicas dentro de la sociedad traídas en un contexto actual que se pueden enmarcar dentro de los procesos de educación, porque pues tanto Silvia Cusicanqui como Aníbal Quijano rescatan la noción de la identidad como una posible herramienta que pueda romper con la dinámica del status quo y evitar esa reproducción que nos estaba advirtiendo Pierre Bourdieu de las escuelas, siendo la capacidad reconocernos, de reconocer nuestro contexto, de cuestionar lo que hemos aprendido para poder llegar a transformarlo y no quedarnos en la reproducción. Con esto les permito ver las referencias que se utilizaron para este video y muchas gracias.